Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Pues es un placer poder platicar con Rubén y me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Saúl. Aquí estamos como siempre. Un Gracias. placer, hay mucho que platicar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo internacional, por lo local? Así que para escoger, así lo que tú digas. No, si quieres empezamos por el tema internacional, esta pequeña crisis, si queremos decirlo así, entre la relación bilateral y casi trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos por el tema de la negociación del TEMEC, los amagos que hizo el presidente recién electo, presidente Donald Trump, sobre algunas políticas que ha tenido México en materia económica, sobre todo con China. Luego en ese tema también Donald Trump pues compara a México con Canadá, Canadá se ofende y hay una serie de dimes y diretes. Entra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la mañanera para tratar de dar respuesta al presidente, incluso lee una carta y se suscitan una serie de cosas que por supuesto que vamos a platicar en los próximos 30 minutos. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, creo que estos diferendos que apenas empiezan a surgir pueden ser el aviso de conflictos más graves. Y yo creo que son diferendos muy importantes, son circunstancias muy especiales que exigen de un cuidado extremo por parte de México. Y por desgracia en muchos actores del ámbito nacional no he visto ese cuidado extremo. He visto declaraciones, bueno, de mi villano favorito, que es Noroña, que son realmente patéticas, de algunos otros senadores como Cantón Cetina, que decían que no importaba que Estados Unidos nos sacara del TLC, del Temec. tratado, del TEMEC, del tratado. El TLC es muy anticuadito. Sí, Y que porque ahí estaba China, que podíamos tener un tratado comercial más importante con China, lo cual pues es una barbaridad. Y a mí me vino a la mente aquella ley que hay de Bartolini, que es una ley que dice que la cantidad de energía que se necesita para refutar una cosa chusca, tonta, cómica, engañosa, es terriblemente alta, porque la persona que la emite, pues la emite con una facilidad claramente, impresionante, claro. pero tú para comprobarle a estos senadores que pues que China no puede nunca poder ofrecer un tratado comercial que le convenga a México de la forma en que le conviene el tratado con América del Norte, pues necesitarían muchas cifras, mucho esfuerzo para ver si la cabecita de estas personas entiende que eso es un absurdo, ¿verdad? Pero ellos lo dicen con una facilidad impresionante. Y, y en cuanto al papel de la presidenta, primero hay que comentar dos cosas. Primero, reaccionó de una forma bastante fuerte, bastante Impulsiva, un impulsiva, poco dura, agresiva, ¿no? que creo que no es lo mejor en estas circunstancias. En estas circunstancias hay que mantener la cabeza muy fría y hay que tener un equipo muy sólido que esté trabajando en todo este proceso para que las declaraciones de líder de un país, en este caso de la lideresa de un país, pues sean el resultado de un proceso muy cuidadoso de análisis, porque cada palabra cuenta y cada palabra representa algo en el escenario, en el lenguaje internacional. Creo que no se ha logrado eso todavía y creo que tenemos que ser más cuidadosos los mexicanos porque ese tratado es fundamental para nuestro país en muchos aspectos. Sí, para los tres países, pero por supuesto para México, Estados Unidos es el principal socio comercial y también hay que decirlo, es la manera de negociar de Trump. O sea, Trump es un negociador puro, él siempre se ha movido así en la política y en los negocios. No va a ser de otra manera con Trump, él amaga, pone sus condiciones y finalmente parece que le están dando resultados porque la presidenta primero dice, bueno, si pone el 25% de aranceles para México, pues nosotros podemos responder con otro 25%. Y después afirma que, bueno, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es muy superior al de México y es cuando dices, bueno, sabes que estás en desventaja, o sea, no puedes ponerte de esa manera. Finalmente hoy ya tienen una conversación y parece que se limaron un poquito las asperezas, pero era la forma de Trump, ¿no? Ya lo habíamos visto en su anterior mandato
Y bueno, lo que sí sorprende ahora es que Trump está realizando la misma negociación o las mismas formas de negociar con México y con Canadá. Y Canadá pues ya se paró de pestañas, ¿no? Ya dijo, bueno, no nos estés comparando, que también me parece exagerado lo que dice Canadá. Sí, bueno, pero precisamente si ya conocemos al próximo presidente americano, pues ya deberíamos tener una estrategia muy inteligente para hacerle frente, para no caer en el juego, ¿no? Sí, como tú lo dices, él es un negociador duro, que avienta por delante el bluff, ¿no? Sí, El la puerco. amenaza, las condiciones, ¿no? Nada más que él tiene un cañón y nosotros tenemos una pistolita de agua, ¿no? O sea, nosotros somos una economía supeditada, subordinada, y por eso tenemos que ser muy astutos para negociar y para tratar con los vecinos del norte. Eh, Te digo, yo por un momento vi en un primer lugar que la presidenta dijo esto: "Ah, bueno, si ellos nos ponen aranceles, nosotros les ponemos aranceles". Pero ahora que está informando sobre la reunión que tuvo directamente con el próximo presidente americano, pues prácticamente dice que va a cumplir todas las condiciones que estaba exigiendo originalmente Estados Unidos, ¿no? Que según lo que vi o lo que ella informó, le fue a decir, bueno, pues estamos cumpliendo con muchas de las cláusulas que se han dicho, estamos ya trabajando en el cuidado de la migración, que no sea México un trampolín para Estados Unidos. Sí, Eh, entonces, eso es pasar de un discurso duro a un de discurso confrontación. a un discurso está bien, de acuerdo. Esos cambios son los que creo que son delicados en materia de política exterior. Y por eso debería tener un equipo muy sólido, que de lo que lo hay, vaya, en México hay Claro, expertos claro, o en sea, negociación internacional, etcétera, y gente con mucha experiencia, embajadores, etcétera, que debería tener un equipo que esté monitoreando este proceso, darle seguimiento, para que México siempre obtenga una posición, si no digamos magnífica, buena, comparada con el discurso que pueda venir de Estados Unidos. Habrá que recordar, perdón, Saúl, que no nos ha ido mal a los mexicanos en estas negociaciones, en otros momentos. claro. Tan es así que precisamente uno de los puntos de la oferta política que tuvo el presidente Trump en su primer periodo, fue precisamente revisar el tratado porque beneficiaba más a México que a Estados Unidos. Y eso indica, pues, que no se hicieron mal las cosas, ¿verdad? Sí, claro, mira, textual dijo la presidenta en sus redes sociales, tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump, abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México, o sea, estamos haciendo el trabajo, le está diciendo, ¿no? Y también hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo, que es muy mencionado por Donald Trump Así en su es. campaña y que también lo anunció que así será en su gestión, ¿no? Bueno, digo, eso confirma lo que me dio la impresión con la lectura inicial. Primero hay un discurso de confrontación inicial, ahora hay un discurso de que, ok, estamos trabajando en lo que estás pidiendo. Y creo que, digo, a mí no me parece mal, pero creo que debería mantenerse Sí, esos cambios, ¿no? esos Te cambios, refieres a ¿no? ese cambio de discurso, Que de no haya retórica, ¿no? sí, esa polaridad. Yo creo que este discurso de ahorita es un discurso coherente. Eh, Nada más que creo que no tenemos que pasar de la confrontación a la subordinación, sino buscar un mecanismo intermedio que diga, a ver, ok, estamos trabajando en esto, pero también pedimos reciprocidad y pedimos esto y pedimos lo otro. O sea, mantener, que es algo que México ha hecho siempre, digo. Sí, pero además, o sea, Rubén, para nadie es desconocido que incluso Canadá y Estados Unidos, con la superioridad económica que tienen, les es importante México. Es indispensable, o sea, si no, ni siquiera desde el Tratado de Libre Comercio, cuando se llamaba así, hubieran incluido a México, por supuesto. O sea, aquí lo que llama la atención es la forma de negociar, una que ya la conocíamos de Trump y la que todavía no conocemos de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, Así es. en esas ligas, pues, Así en es. esos niveles de negociación, ¿no? Y vaya, digo, la presidenta tiene que aprender rápido, pero digo, insisto, hay equipos de asesores de muchos años, de muchas décadas, que han trabajado en relaciones exteriores, en materia comercial. Entonces yo creo que se debería crear un bloque, un grupo compacto de asesoría
que esté dándole seguimiento permanentemente a esta relación con Estados Unidos, porque estoy seguro que va a haber muchos momentos difíciles. Que me extrañaría que no lo tuvieran, ¿eh? Sí, pues O parece. parece que no lo tuvieran, y porque no se ve esta estrategia adecuadamente dirigida. Y en esa estrategia deben incluir al líder del Senado y a los senadores, porque balandronadas y gestos y aspavientos que genere el líder del Senado, bueno, para Estados Unidos son interpretadas de una forma seria, porque dicen, ah, caray, es el líder del Senado, y está diciendo Sí, que no le es que importa ellos... que rompamos el tratado. Digo, en este equipo hay que integrar a todas estas voces disímbolas antes de que hagan daño declarativo. Sí, lo que llama la atención en el caso de nuestros políticos en México, hablando del Senado, Noroña, y del líder de la bancada oficialista en el Congreso de la Unión, Monreal. Ricardo Monreal, llama mucho la atención y fue muy cuestionado los últimos días porque una vez que Trump hace ese señalamiento y que Claudia amaga también con un 25% de aranceles para Estados Unidos, inmediatamente pues, le siguen la línea Ricardo Monreal y por supuesto Noroña, pero en el caso de Monreal dice, eh, se une a la presidenta, pero señala, no podemos estar en ese tipo de negociaciones, no podemos aceptar ese tipo de amagues de Estados Unidos, entre otras, más o menos, pero es cuestionado porque precisamente Ricardo Monreal y también Noroña aprueban reformas que van en contra de lo estipulado ya por el TEMEC. Entonces, ellos están contribuyendo a esta crisis desde su votación, desde su visión en el Congreso de la Unión. Y esa carencia de sentido autocrítico, y son esas decisiones que se han tomado al vuelo en el ámbito legislativo, sin pensar en sus Como efectos. si estuvieran en una disputa política netamente, pero forman parte de un poder, Y además, representan un poder. y representan en este momento al país. Y entonces, vaya, los dirigentes de un espacio congresional representan al país, a un poder, y tienen que ser tan cuidadosos en su lenguaje y en sus actitudes y en sus decisiones como lo es el jefe del Estado. Porque si no, al rato vamos a tener, no sé, ya me imagino en un intercambio, en una agenda bilateral congresional, pues de repente Noroña se va a parar y va a gritar tonterías y va a decir que no necesitamos a los Estados Unidos, no sé, o Monreal, y eso implica, como ya lo han hecho, Pues eso dijo Noroña, ¿no? como ya lo han hecho, y eso, digo, no estamos especulando al vacío, sino que estamos partiendo de cosas que ya se han hecho, y eso implica un lenguaje terrorífico en términos de diplomacia internacional. Yo espero que, insisto, se conforme un grupo de asesor de más alto nivel que oriente la vida pública del país hacia los siguientes años frente a Estados Unidos. Porque los momentos difíciles, los momentos de amague, los momentos de una jugada de cartas abierta y los momentos de incertidumbre se van a seguir repitiendo constantemente. Claro. Y más con el próximo presidente de Estados Unidos. O sea, da tumbos, pero él siempre con la mira de negociar, de sacar Y hay que estar provecho. preparado con temas que va a volver a sacar. Va a volver a sacar el tema del muro. Y va a querer que lo construyan los Del mexicanos. fentanilo lo va a mantener. Y tenemos que dar respuestas. Y tenemos que dar respuestas tanto en política interior como respuestas en materia declarativa. En materia de fentanilo, bueno, ya es momento de que el Estado mexicano se ponga las pilas y genere respuestas enérgicas, como en su momento se generaron respuestas enérgicas frente a bandas del narcotráfico en los años 90, los 80, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que recordar, por ejemplo, crisis ya ha habido muchas en relación con Estados Unidos. No es nuevo. Con el tema del narcotráfico. Y siempre hubo la capacidad de generar respuestas contundentes para más o menos mantener las cosas y volver a negociar. Digo, ahorita creo que ya tenemos que dar saltos más acelerados. Sí, y hay instancias o hay formas que se pueden tocar en diferentes puntos. Por ejemplo, Relaciones Exteriores puede asumir la responsabilidad de ciertos temas o ciertas contestaciones.
Claudia, por supuesto que tiene que ser la diplomacia, Así la es. sensatez, y todos los pleitos La pues madurez. canalizarlos por otras vías, ¿no? Así El es. embajador de México en Estados Unidos, Sí. relaciones exteriores, el secretario de Economía, sobre todo hablando Así de es. temas económicos, y parece que todos los temas los está asumiendo ella y está asumiendo los pleitos y la diplomacia también, ¿no? Claro, digo, y ahorita vemos casos tan extraños como el hecho de que los secretarios están limpios y la que está peleándose es la presidenta. Sí, la que se Eh, está llevando o sea, digo, todos los golpes, ¿no? digo, Es ella. para eso ella tiene, vaya, una presidencia de la República es como una cebolla. Hay muchas capas de Muchas protección capas, claro. y esas capas de protección, tanto políticas como diplomáticas, como de administración pública, para eso son, para que la presidenta o la líder del Estado no se meta a un pleito inmediato sin mediar y sin medir las consecuencias. Pero bueno, es lo que insisto, se necesita una estrategia integral que hasta el momento parece que no la tenemos en el trato con Estados Unidos y esa estrategia debe permear hacia los siguientes años porque los problemas van a seguir sucediéndose y yo no quisiera ver a la presidenta a cada rato que el presidente norteamericano arroje un buscapiés, que vea a la presidenta contestando ese buscapiés. Sí, ¿No? acuse recibo inmediatamente, ¿no? Inmediatamente no. Ok, bueno, se va a proceder al análisis. Oiga, si le preguntan, oiga, ¿qué piensa usted, presidenta, de lo que dijo ahorita? Se está analizando y se va a responder por la vía diplomática Sí, y adecuada. además los integrantes de los otros poderes, en este caso del Congreso de la Unión, que piensen que su retórica no es personal, tiene que ser de Estado, tiene que ser como parte del Estado Claro, mexicano. digo, el líder del Senado ya no No puede es contestar como él. ya no es un gritón militante de calle. Ahora tiene que pensar como el líder del Senado, pues, o sea, eh, ya no son unos grillos peleando por espacios públicos, ahora tienen que pensar como el poder. Y pensar como el poder es pensar con responsabilidad. Y digo, yo sé que es muy bonito decir balandronadas, gritar tonterías y achacar culpas. Es muy divertido para muchos políticos, pero en algún momento esos políticos tienen que convertirse en líderes de Estado. Y vaya, quizás mucho pedir, pero esperamos que eso ocurra. Sí, y vaya situación en la que se vio involucrada, bueno, la presidenta, por supuesto que tiene que hacer frente, es la líder del Estado mexicano, pero vaya situación entrando su gobierno, ¿no? Es complicadísimo para ella, la verdad tiene un reto mayúsculo Es un reto grande. y como dices, tiene que aprender muy rápido y vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Así es, sí, es un territorio en el que ella no ha tenido experiencia. Ella ascendió de la administración pública de la Ciudad de México, ascendió hasta llegar a jefa de gobierno de la Ciudad de México y de ahí se convierte en una figura pública nacional y llega a la presidencia de la República. Ella no había tenido el tránsito, la experiencia, ni siquiera legislativa, para poder trabajar en temas de agenda bilateral, pero pues para eso hay asesores, digo. Ella no tiene por qué saberlo todo y ella tiene que tener un equipo que la respalde al respecto. Sí, o ya finalmente hay un diálogo, le aceptan la llamada porque tengo entendido que pues fue a solicitud de México, pero ya una luz en el camino que finalmente hayan tenido una conversación. Los detalles, por supuesto, nunca los sabremos, eso es solo lo que se nos dice en términos públicos o en términos de comunicación, pero bueno, ya es un avance que se pueda Claro. tener una negociación o una plática con el vecino del norte, sobre todo Estados Unidos. Canadá es un poco más negociable, ¿no? Pero Estados Unidos es complicado. Sí, bastante. No, yo creo que los aspavientos que también arrojaron a los primeros ministros de Ontario y de otro lugar de canadienses sobre el hecho de sacar a México son también elementos de negociación, ¿verdad? Sí, 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 Son claro, o sea, elementos de claro. presión. Siempre que hay una negociación política hay elementos de presión y precisamente se hacen para tener ventajas comparativas. Pero bueno, México no tiene que caer en esas provocaciones y tiene que seguir con un discurso coherente y con acciones coherentes en el interior. Lo que sí es un hecho es que ni Canadá ni Estados Unidos le van a dejar pasar a México posibles negociaciones futuras con China, ¿no? En términos económicos. No, hay que tener Ya mucho cuidado pusieron ahí. ahí muy delimitada esa línea, Hay que ¿no? tener mucho cuidado ahí. Y bueno, nosotros tenemos que tener una gran capacidad para valorar qué es lo importante para nosotros en el ámbito internacional. Y en este caso, la relación
comercial, política y hemisférica es clara. Y social, Rubén, Social, social. O sea, todo, tenemos 30 millones de mexicanos en Estados todo, Unidos. todo. O sea, y hasta la cultural, ¿no? O sea, hay una vinculación ahí. Y tenemos que ser muy cuidadosos al respecto, porque no nos van a venir a sacar de un aprieto económico China ni ningún otro país Claro. de la cuenca del Pacífico, ¿no? Claro. Tenemos que tener comercio con ellos, sí, bueno, decisiones soberanas, sí, pero enmarcadas en un espacio de valorar qué es lo más importante para nosotros. Es como que si yo tengo un vecino con el que trabajo, hago negocios y me le llevo necesariamente bien porque es mi vecino y tenemos una gran vinculación, y de repente rompo la relación precisamente porque puedo hacer negocios con un amigo que vive en Nuevo León. Bueno, primero cuida el espacio donde estás y luego te aventuras ¿Cómo ampliamos, no? en otros escenarios. Oye, Rubén, y en lo local, vaya situación que se dieron en los últimos 3 días, el tema del agua, que por supuesto tiene gran relevancia, no solo ahora, hace 4000 años había problemas por el agua y hoy... Y cada vez habrá más. Y cada vez habrá más, pero hoy en Colima, en la zona metropolitana, Colima Villa de Álvarez, pues se dio un caso que puso pues de cabeza a la zona metropolitana de la capital, ¿no? Es, es impresionante cómo un grupo, por más legítimo que sea su derecho, pueden poner en jaque a toda la zona metropolitana de la capital del estado. Un pequeño grupo de personas. Y eso implica algo que tenemos que reflexionar mucho hacia el futuro. De entrada, lo primero que te quisiera comentar al respecto es que me da un poco de tristeza esto porque se le arruinó de alguna forma el impacto político mediático a la gobernadora, porque había presentado un muy buen informe de gobierno. Se había defendido muy bien, para mi gusto se defendió muy Sí, bien salió muy librada. de las voces opositoras, que creo que las voces opositoras no fueron cuidadosas, no prepararon bien su debate, no cuidaron bien a los actores que tenían que dar la cara para ese debate. Exactamente, eso. Arrojaron actores muy vulnerables precisamente para el discurso que estaban defendiendo, y la gobernadora lo aprovechó muy bien eso y se defendió muy bien. Y además ella es muy buena para el debate, es muy rápida para las ideas, es una de sus grandes ventajas y aquí lo ejerció plenamente. Pero en lugar de, vaya, un informe de un gobernador, tradicionalmente en la política, implica que ese gobernador tiene más o menos un mes Sí. de poderío, de fuerza informativa, de dinámica pública. 2 semanas totales, libres, completas. Y si trae fuerza, hasta un poquito más, Sí. porque después empieza diciembre y ya las noticias se olvidaron. 2 semanas las tenía abiertas para poder difundir sus logros y su gobierno, su logros, informe, ¿no? Y eso implica un mensaje político que se queda en la sociedad. O sea, es un momento de fuerza de los gobernadores, porque además tienen toda la capacidad de promocionarse su propia imagen, ¿no? O sea, por la normativa al respecto. Y aquí no. Aquí al día siguiente fue el trancazo que es un trancazo que a mi juicio pudo haberse evitado. Se pudieron anticipar estos problemas y se pudieron resolver. Hoy en la negociación, finalmente cuando se llega a un acuerdo, accede los habitantes de Zacualpan a este ofrecimiento de solución de casi 23 puntos que ofreció el gobierno. Me llamó la atención uno de los habitantes de Zacualpan que estaban ahí en la reunión, que estaban ahí en la zona de bombas de Ziapacop. Dice, es que nuestro gran problema es que no nos atendieron cuando fuimos a buscarlos, ¿no? O sea, mucho tiempo antes. No desde que la presidenta anunció que iba a haber este proyecto de Zacualpan 2, sino que no los habían atendido. Entonces, este problema se pudo prever y se pudo solucionar, incluso después de que la presidenta en la mañanera, después obviamente visita Colima, y aquí repite de nuevo el proyecto. La gobernadora lo menciona en su informe como un logro y no se atienden en ese momento, ¿no? Entonces, sí, digo, si ya sabes que la comunidad tiene su grado de conflictividad, como hay muchas comunidades que lo tienen, legítimo, ¿no? Pero lo tienen,
pues entonces era una señal de alerta para decir, a ver, vamos platicando con ellos para que sepan que esto no los va a afectar o que esto no va a afectar a la comunidad. Vaya, se hace para eso la política. La política es para hacer trabajo que evite el conflicto. Claro. Si no hay política, pues obviamente iba a brotar algo así. Ahora, eh, aquí debe haber instancias que se responsabilicen del hecho. Y aquí yo he visto que la comunidad señala insistentemente al director de CEPACOP, que lo estuvieron buscando y que no hubo respuesta. El director de CEPACOP nunca dio la cara a lo largo de estos días de conflictividad. Tuvo que entrar el secretario general de gobierno para resolver Incluso el jefe de la oficina, la gobernadora. entraron otros funcionarios, no el funcionario directamente responsable, que conoce la comunidad precisamente por la relación directa que hay con el manejo del agua de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, que viene de esa zona, que viene de la zona de Zacualpa. Todavía no aparece, hay rumores, leí unos rumores que estaba fuera del país, no lo sé, pero el chiste es que no apareció. Y eso implica un vacío de poder en la administración pública, porque en la administración pública, pues hay, ya lo dijimos, ¿no? Es una capa de cebolla, pues cada función de la capa tiene que estar atenta a responder inmediatamente para resolver las cosas, y si no puede, bueno, el conflicto se escala en otra dimensión. Y aquí no se logró este trabajo político oportuno, creo que es algo difícil, algo grave, pero eso se tendrá que resolver al interior de la administración pública. Sí, también incluso Morena como partido, como gobierno, el gobierno emanado de Morena también tenía unas limitaciones para esta negociación, porque bueno, recordarás que en el 2014 Morena era quien estaba del lado de los comuneros, de los habitantes de Zacualpan, pidiendo que se apagaran bombas, ¿no? Entonces era ahí un discurso encontrado entre el pasado y el presente, Sí, ¿no? que implicaba un conflicto, ¿no? Implicaba una posición divergente, porque antes pues eran opositores muchos de los operadores políticos de izquierda que trabajaron con pobladores de Zacualpan, y que además creo que no trabajaron muy bien porque están peleados algunos de ellos con los pobladores. Y pues ahora esos operadores de izquierda ahora son de gobierno, ahora son operadores de gobierno, y entonces ahí es cuando las cosas no funcionan. Precisamente por eso los actores políticos deben ser muy cuidadosos, porque no van a ser opositores toda la vida en una democracia. Entonces tienen que ser cuidadosos, porque al rato cambian las posiciones y a veces entran muchas contradicciones en juego. Ahora, con respecto a la comunidad como tal, bueno, es una comunidad que tenemos que reflexionar hacia el futuro, cuál va a ser el trato de las instituciones hacia ella, porque si cada vez que estos pobladores tienen un conflicto legítimo no cierran válvulas, bueno, pues eso no es lo correcto, ¿no? Entiendo que para ellos es un instrumento de negociación política, es una fuerza, pero precisamente tiene que haber otras instancias y otros mecanismos para poder ejercer este tipo de presiones. Porque si no, al rato, por cualquier cosa, otra vez van a volver a cerrar las válvulas, Sí, otra vez van a cerrar las válvulas, y toda la ciudad conurbada de Colima y Villa de Álvarez se va a quedar sin agua. más de 220,000 habitantes de cabeza. Y sí, no puede ser eso, ¿no? Digo, por más legítima que sean las demandas que plantea una comunidad o un grupo de operadores de la comunidad, habrá que recordar que legalmente la propiedad del agua no es de la comunidad en la que está sentada el agua. Es como si ahorita, digo, todo lo que está en el subsuelo del país, según el Es de la artículo nación, ¿no? 27 constitucional, es de la nación. Si hay agua, el agua es de la nación. Que haya una comunidad que esté inmersa en el agua, bueno, pues que bueno, muy bien, tendrá que tener algunas ventajas, etcétera, pero el agua no es de ellos, el agua es de la nación, y se tiene que, cualquier interés privado se subordina al interés público. Es como que si ahorita se descubriera petróleo en mi casa. Bueno, el petróleo no va a ser mío, el petróleo es de la nación, ¿sí? Ni modo, pues, o sea, yo a lo mejor me quisiera ver como un millonario tejano, ¿verdad? Un jeque, ¿no? Sí, un jeque, no sé, pues se descubrió petróleo en mi casa. Bueno, sí, pero el petróleo no es tuyo, o sea, en México no, pues. Si estuvieras en Texas o estuvieras en Arabia, a lo mejor sí, pero aquí no. Aquí el petróleo es de la nación. Y ni modo, te vamos a comprar, te vamos a indemnizar y vete para allá, porque este petróleo es de la nación. Bueno, así es. Digo, justo o injusto, así son las cosas. Entonces, si tú como comunidad sientes que el agua es tuya y que le estás haciendo un favor al resto del Estado, eso no está bien. También entiendo que hay que
negociar adecuadamente con ellos, respetarlos y generar con ellos esquemas de apoyo que les permitan a ellos sentirse pues que Atendidos. no están siendo robados de sus recursos, sino que están siendo atendidos adecuadamente. Y es ahí donde creo que ocurre el nivel de la política. Tiene que haber un esquema político que permita a las instituciones tener una posición enérgica cuando sea necesario, pero también una posición de negociación para seguir tratando adecuadamente con las comunidades. Si no, al rato todas las comunidades van a hacer lo mismo. Digo, al rato una comunidad que esté a un lado de la carretera, pues también si tiene alguna necesidad va a bloquear la carretera, que ya ha pasado. Y al rato otras personas que tienen un diferendo con algo, pues van a bloquear otra cosa, el puerto, digo, que ya ha pasado también. Y entonces al rato vamos a estar toda la sociedad de rehenes de pequeños grupos que tienen su lógica de intereses, aunque sea muy legítima y necesaria. Sí, pero aquí se combinaron dos cosas, Rubén. Una, por supuesto, el hartazgo, el cansancio de la comunidad ante diversas demandas que señalan que tienen mucho tiempo ya, incluso algunas demandas que tienen desde el principio de año y otras de años anteriores. Y la otra, la falta de comunicación directa con ellos para explicarles el proyecto. Así es. Incluso hoy en la negociación o en la plática o en el diálogo que tuvieron ahí en las bombas de Ziapacop, incluso ahí apenas algunos habitantes de Zacualpan señalaban, o sea, ah, está bien, o sea, no van a sacar más agua de aquí, no, y se le explicaba al gobierno, no va a salir más agua aquí, no se van a ampliar las tuberías, es simplemente para mejorar Claro, la... tenían temor, ¿no? De que se Sí, fuera a agotar todo el líquido, pero ¿no? ¿por qué pasa eso? Porque no hubo la información precisa Claro, para con ellos, ¿no? Entonces ellos se alarman, claro. se junta con su... Con justa razón, ¿no? Vieron un proyecto, Zacualpan 2. Dijeron, oye, pues van a instalar, ¿qué van a hacer aquí? Van a Claro. volver a sacarnos todo el agua. Ah, y vi la explicación que dio Alberto López Eloy, García, el secretario general de gobierno, diciendo, oigan, no, está mal el nombre del proyecto, no es otro acueducto, es el mismo acueducto que se va a reinvertir para mejorarlo, porque se va a además mejorar, o se sea, va a mejorar, tiene décadas, que sí, tubería vieja, ya necesitaba desde hace tiempo una incluso reparación. las bombas también ya tienen No, no, muchísimo no. tiempo, ¿no? Es más, Entonces, antes no ha pasado un proceso de descomposición o de ruptura de lo que sea, que haya dejado a Colima sin agua por meses, porque ya las instalaciones son de bastante tiempo. Yo creo que tienen un atraso ahí de décadas incluso, ¿no? Así que ya era necesaria una inversión así, qué bueno que la gestionó la gobernadora y qué bueno que la consiguió. sí, Es importante. Pero nunca se le explicó eso a la comunidad, ¿verdad? Hasta ahorita, pues. sí, muchos se enteraron hoy. Por cierto, Zacualpan es una comunidad muy, muy interesante. Tiene una gran raíz cultural prehispánica y que se expresa en muchísimas cosas, ¿no? Culturales. En la cocina, por ejemplo. Tiene también un grupo de bordadoras magnífico. Las bordadoras de Zacualpan que hacen un trabajo bellísimo, que todavía no lo hemos aprovechado incluso integralmente como un atractivo turístico. Vaya, Zacualpan tiene cosas muy interesantes y es una comunidad que hay que proteger y preservar. Y bueno, pero eso implica que tengamos también un equilibrio para que también pues los habitantes de esta mancha urbana o este grupo urbano que es la gran capital, Colima, Villa de Álvarez, pues tampoco estemos a expensas de que de repente volvamos a quedarnos sin agua, ¿no? Eso es terrible. Sí, pero hay algo que sí quisiera resaltar también de este conflicto. Bueno, primero que se privilegió el diálogo, pese o como hubiera sido la situación, y no se recurrió A la violencia, a la claro. violencia o a la represión con Así fuerzas es. policiales, ¿no? Me parece, eso es lo rescatable, pero lo que sí no es rescatable es que este problema se pudo evitar y se pudo evitar esta afectación para los habitantes de la zona metropolitana Claro, simplemente con información. claro. Y bueno, ahí la primera instancia, la trinchera de trabajo político, pues es la propia CEPACO, que es la que tiene que estar en un constante trabajo con la comunidad, y más si la comunidad tiene sus rasgos de dificultad, pues estar en constante trabajo con la comunidad político, precisamente para que la sangre no llegue al río, ¿no? Para que no llegue a haber estos momentos de amago, de que se cierren con puertas, de que se manejen las cosas de otro modo. Ahora, Esaú,
toda comunidad que tiene una red de intereses vinculada con su entorno es así. O sea, se pueden poner difíciles en algún momento. Por eso siempre hay que hacer un trabajo político constante. Hay comunidades, por ejemplo, en Colima que han bloqueado obras, por ejemplo, cercanas a Manzanillo, en Sí, claro. Campos, los pescadores, etcétera, precisamente porque ellos consideran que no se les está dando un trabajo, una atención oportuna frente a las obras que se hacen. De repente empiezan obras y dicen, no, ¿por qué la están haciendo? Y bloquean. Entonces hay que hacer un trabajo político para trabajar con ellos. Si estamos sobre reaccionando cada vez que se hacen este tipo de eventos sin mediar una política de información previa, preventiva, pues entonces vamos a vivir en el conflicto cotidiano. Exactamente, no se puede estar sin una política preventiva, eso es básico, o sea, y sobre todo porque la afectación no solo es al gobierno, sino a una gran cantidad de población, que en este caso pues es la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez, y bueno, finalmente hubo una solución, esperemos que Ya esto abrieron las compuertas, ¿verdad? ya abrieron, prendieron las bombas y nada Prendieron las más bombas. Sí. va a tardar, se prendió a las 4:03 de esta tarde y van a tardar entre 5 o 6 horas en empezar a llegar a algunas zonas el agua porque explicaban en términos técnicos que bueno, las tuberías se llenaron de aire, entonces Claro. tienen que empezar a... Ahora, a mí me preocupa algo. Esa, esos motores, todo ese mecanismo vinculado a la extracción del agua y al traslado a la ciudad, debe ser objeto de una vigilancia de Estado. O Exactamente. sea, no puedo creer que cualquier persona llegue y apague las cosas. Digo, imagínate que Dios no lo quiera, un acto terrorista, que alguien llegue y le ponga algo, una dinamita o algo y vuele las cosas. Digo, imagínate el daño catastrófico que sería. Nos dejaría sin agua a todos los habitantes. Porque el agua, no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, de 80%, no sé, de la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez, depende del acueducto de Zacualpan. Entonces, eso debe ser objeto de una vigilancia de Estado. O sea, tiene que haber vigilancia estricta que permita estar en constante protección esa infraestructura, porque es una infraestructura de primera necesidad. Digo, hay naciones que protegen otro tipo de instalaciones de primera necesidad, plantas nucleares, etc. Aquí en Colima, bueno, para nuestro producto Vital, ¿no? vital, nuestro objetivo de Estado debe ser proteger una infraestructura de este tipo que no vaya a ser dañada con tanta facilidad o detenida con tanta facilidad o contenida con tanta facilidad. Esa es una y la otra, comenzar a generar proyectos o análisis de posibles distintas fuentes de extracción de agua, ¿no? Porque no podemos estar con tanto porcentaje solamente desde de una Claro, fuente, ¿no? claro. Eh, bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, al sur de la ciudad hay mucha agua. Sí, hay pozos, se han Porque, habilitado ciertos pozos, rehabilitado creo que 3. porque el agua que desciende en nuestra ciudad tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? Y esa pendiente muy pronunciada, el agua llega a algún lugar. Entonces también tenemos que tener la capacidad para generar bordos, represas, presas, que permitan que el Estado tenga seguridad hídrica hacia los siguientes años. Habrá que recordar, ya lo hemos mencionado aquí en el programa, que las presas que abastecen en gran medida y que pueden ser parte de la seguridad del Estado no están en el Estado. Sí, claro, Están en Trojes, Jalisco Basilio o en Vadillo. Michoacán. ¿Sí? En un momento de crisis hídrica, que puede llegar a un año de gran sequía, que ya por ejemplo este año hubo una gran sequía en el país, Colima, ¿y qué tal si a Colima ya no le dejan acceder a esa agua? Por razones Sí, porque estratégicas, tengan prioridad ellos, ¿no? porque tengan prioridad ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos preparando para atender un almacenamiento hídrico que esté bajo el control del gobierno estatal, para un momento de emergencia. Claro. Y bueno, creo que se puede, creo que hay viabilidad al respecto, lo que no hay son recursos, pero se pueden gestionar. Y creo que tenemos que estarnos preparando para un escenario de crisis hídricas en los siguientes años. Y ahorita es un primer aviso, la crisis de Zacualpan. Sí, claro. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sobre todo va a haber mesas de seguimiento, comisiones de seguimiento, no sé cómo le quieran llamar, pero para mantener esto en paz y con tranquilidad Ojalá. en la comunidad, que por supuesto que también tiene sus requerimientos, tiene sus necesidades.
que son muy válidos también sus quejas y lo que pidieron también es válido. Pero sí, en esta ocasión pues resultó afectado pues gran población, incluso la Secretaría de Educación determinó clases a distancia, ¿no? No, claro, no, pues es que eh, esto nos indica lo vulnerables que somos como civilización, ¿verdad? Si de repente falla el agua, imagínate nada más. Bueno, han caído imperios por no haber No, agua, no, ¿no? no, pues Entonces, nos volvemos salvajes, ¿no? O sea, somos muy vulnerables. La civilización, decía Robert Howard, la civilización es un accidente de la historia y al final la barbarie puede resurgir. Y esto nos indica que tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra civilización pende de hilos muy, muy tenues. Uno de ellos es el agua. Si no tenemos ese claro. recurso debidamente cuidado, pues podemos entrar en una crisis antes de tiempo. Pues muy interesante, Rubén, los temas muy relevantes, importantísimo para la nación y también, por supuesto, para el Estado, lo que aconteció en estos últimos días y seguramente habrá más que platicar la siguiente semana. Muchas gracias por estar con Gracias por nosotros. todo, Esaú, como siempre. Un Un placer. placer. Gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus. Nos pasamos 10 minutos, pero nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.